reina para siempre. Qué bueno que te conectes en esta mañana para recibir de la preciosa palabra de Dios, que Dios pueda ministrar a todas nuestras vidas, que el Señor pueda ministrar a todos nuestros corazones. Así que quiero que vayas allí conmigo a Génesis, el capítulo 4. Si tú eres alguien que le gusta estudiar la palabra, que realmente le gusta profundizar en ella, hoy vamos a ver un caso en la escritura, que es el caso de Caín y Abel, y cómo sencillamente el egoísmo en la vida de Caín lo llevó a hacer cosas inimaginables, ya que obviamente Abel era su propio hermano. Entonces quiero que leas conmigo Génesis 4 y observes el verso 1. Dice la palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén y amén. La palabra entonces nos narra de estos dos varones, de Caín y de Abel, hijos de Adán y Eva, los primeros habitantes de la tierra, ¿cierto? Cómo cada uno de ellos desempeñó una labor en esta tierra. Entonces allí en el verso 2 dice la escritura que Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín se encargaba de labrar la tierra. Cada uno Dios le había dado un don, cada uno el Señor le había dado un talento, una obra para ejecutar en esta tierra, y muy seguramente cada uno de ellos era muy bueno en la labor que realizaba conjuntamente. Pero un día cada uno de ellos quiso obviamente traer una ofrenda. Quiero que analicemos esto. Mira el verso 3. Dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, el tiempo transcurrió. La palabra no dice en ningún momento que Dios les pidió que diesen una ofrenda, sino salió del corazón de cada uno de ellos. Entonces dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Eso es importante. Él en su corazón quiso traer una ofrenda, pero de la misma manera Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y ahí es donde se marca la diferencia. Dice: de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sabes algo, mi amado? Muchos piensan que el hecho de que el Señor hubiese mirado con agrado fue que Abel trajo más delante de Dios, pero yo quiero decirte que esa no fue la razón por la que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel porque él podía ver el corazón con el que él estaba entregando de lo más gordo de sus ovejas, ¿cierto? Era el corazón de Caín era un corazón que no era correcto delante de Dios. Muy seguramente Caín es el prototipo de persona que quiere mostrar algo delante de Dios, ¿cierto? Pero Dios puede ver en lo profundo de su corazón quién es realmente cada persona, qué corazón hay, con qué corazón yo estoy tratando realmente de entregar a Dios mi vida. No quiero que pienses en este momento ni en dinero, ni en pactos, ni en ofrendas, nada de eso. Yo quiero que pienses es en tu corazón, en tu vida, en lo que realmente tú quieres dar a Dios de ti, de lo que tú eres, de lo que Dios ha formado en ti. Por eso el mensaje de esta palabra se llama el egoísmo de Caín, y vamos a ver cómo ese egoísmo actuó en la vida de Caín y sencillamente lo llevó a hacer lo incorrecto totalmente delante de Dios. Si analizamos entonces el verso 3 y 4 como lo estamos haciendo, el egoísmo te lleva a dar las migajas al Señor. ¿Por qué te digo esto? Caín trajo del fruto de la tierra, mientras que Abel trajo de lo más gordo de sus ovejas, de su rebaño. Y vuelvo y te repito, era el corazón. Era el corazón.
¿De qué manera tú estás entregando tu vida a Dios? ¿De qué manera tú estás entregando tu corazón al Señor, tu servicio a Dios? Yo no quiero que tú me malinterpretes a través de este mensaje que te estoy entregando en el Señor. El error de la iglesia es este, ¿sí? Decir que entre más dan económicamente, entonces Dios se va a agradar de eso. Yo quiero decirte algo, Dios no necesita de nuestro dinero, ¿no ves que Él es el dueño del oro y de la plata? Dios lo que quiere es corazones contritos y humillados. Dios lo que desea realmente son corazones que derramen sus vidas delante del Señor, que entreguen lo mejor de sí. Yo te hago una pregunta, ¿de qué te sirve dar cantidad de riquezas en esta tierra si tu vida no está siendo recta delante de Dios? ¿Tú crees que vas a comprar a Dios por dinero? De ninguna manera. Dios está mirando el corazón y Dios estaba viendo el corazón de Abel. Por eso Dios mira con agrado la ofrenda de Abel. Pero por lo contrario, Caín trajo de las migajas al Señor. Él solamente trajo algo del fruto de la tierra. Y obviamente, si Dios estaba allí, Él estaba bendiciendo la tierra. La tierra estaba dando su fruto. Era de que Caín hubiese traído lo mejor para el Señor, porque estaba agradecido plenamente con Él. Tú y yo tenemos que dar lo mejor de nosotros al Señor. Nuestras vidas tienen que ser entregadas plenamente a Cristo Jesús. Tú tienes que servir a Dios, humillarte delante del Señor, permitirle al Espíritu Santo de Dios que Él obre sobre tu vida, que realmente el egoísmo no llegue a tu corazón. Y cuando digo ese egoísmo es que das lo que te resta de tiempo al Señor, un corto tiempo de oración. Señor, tengo mucho trabajo, estoy cansado, me siento fatigado, mañana oro, Señor, mañana leo tu palabra. Ahí estás dando las migajas, ahí estás dando lo que te sobra, cuando el Señor te está entregando lo mejor. Ese es el problema, que hay una iglesia que posiblemente le está entregando las migajas a Dios de su vida, de su tiempo, de su corazón, como si el Padre no nos hubiese dado lo mejor. Y el Padre efectivamente nos dio lo mejor porque nos entregó a su Hijo para que Él tomase nuestro lugar en la cruz. No des las migajas de tu vida al Señor. Dale lo mejor, porque Dios siempre está mirando el corazón. Si yo comparo a Saúl y a David, pues Dios podía ver el corazón de Saúl y Dios podía ver que Saúl no era un hombre correcto delante del Señor. Por eso la palabra dice que Dios tuvo que mudar el corazón precisamente de Saúl, mientras que David tenía un corazón conforme al de Dios. David amaba a Dios, David había entregado su vida plenamente al Señor. Y así podríamos seguir mirando ejemplos a través de la luz de la palabra, porque la iglesia se está acostumbrando a entregarle las migajas, un corto tiempo a Dios, un corto tiempo donde yo reciba de la palabra, un corto tiempo donde yo esté en la intimidad con Dios. Eso es ser mísero y entregarle las migajas a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Esa fue la razón. Entonces algunos pensarían en un comienzo que lo que pasa es que Abel trajo mucho más, ¿cierto? Y que Dios quedó sorprendido con eso y dijo, oh, qué gran ofrenda ha traído Abel. No era eso, hermano, era el corazón de cada uno. Era el corazón incorrecto de Caín y el corazón correcto de Abel, que estaba agradecido con Dios, porque esas ovejas que podían pastorear eran de bendición para él y para su familia. ¿Te das cuenta? Si seguimos leyendo en el verso 5, estoy en Génesis 4, verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿A qué nos lleva el egoísmo? El egoísmo nos lleva a ensañarnos contra los demás. La palabra me está diciendo que obviamente cuando Caín se da cuenta de que el Señor no miró con agrado su ofrenda, se ensañó Caín en gran manera. Y adivínate con quién se ensañó, contra su propio hermano. Él empezó a mirar a su hermano de una manera diferente. No lo miraba con el amor que tenían como hermanos, como el amor que él debería tener en su corazón de parte de Dios. Él lo empezó a mirar de una manera totalmente errónea. Se ensañó contra esa persona. Es decir,
decir, en otras palabras, tú y yo, ¿por qué no nos alegramos con las bendiciones, con los triunfos, con las victorias que Dios les entrega a las personas que están a nuestro alrededor? Pero en cambio de hacer eso, muchos en su egoísmo se ensañan contra esa persona. Sencillamente se llena su corazón de envidia, de rabia, de resentimiento, cuando Dios en su infinita misericordia también ha bendecido tu vida. Tú tienes que tener cuidado con esto, porque el egoísmo te puede llevar, como te decía al comienzo de este mensaje, a cosas que realmente no provienen del corazón de Dios. Y definitivamente Caín se ensañó contra su hermano. Cuando hablamos de ensañarse, es irritarse, es enfurecerse, ¿cierto? Es deleitarse en esa maldad que sencillamente quiere cometer contra esa persona. Es necesario que tú vuelvas tu corazón a Dios. Es necesario que vuelvas tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que te complazcas y que des gracias a Dios por las bendiciones que Dios está trayendo sobre otros. Si Él hubiese sido otro, en el momento en que mira la ofrenda de su hermano, él reflexionaría en su corazón y habría dicho, pero ¿por qué Dios miró con agrado? La próxima vez que me presente delante de mi Dios, traeré algo mejor de mi corazón. Si Dios vio algo incorrecto en mi corazón, trataré de cambiarlo. Esa hubiese sido la actitud correcta de Caín, pero definitivamente no fue la actitud correcta, y eso llevó a que él se ensañara contra su hermano, y tú conoces la historia, al punto de que él obviamente quisiera matar a su propio hermano, y definitivamente lo hizo. ¿Todo por qué, mi amado? Todo porque sencillamente no permitió que Dios obrase realmente sobre su vida, que Dios se glorificara en la vida de él y Dios le pudiese mostrar realmente, ¿sí?, lo que él quería hacer en la vida de Caín. Es necesario, mi amado, es necesario entender cuando Dios está obrando, cuando Dios está trabajando en todas nuestras vidas, de que nos demos cuenta realmente de lo que el Señor quiere revelarnos. Caín no entendió la lección, y por lo contrario él dejó que su corazón se llenara de cosas que no provenían realmente del Señor. Él dejó que su corazón se llenara de odio, de resentimiento, de rabia, y cómo se le ocurría obviamente llegar a levantar su mano contra su propio hermano. Qué triste esta realidad, porque las personas que son egoístas no disfrutan de las bendiciones de los que están a nuestro alrededor. Si sabemos que Dios es bueno, si sabemos que Dios no hace acepción de personas, ¿por qué permites que el egoísmo llene tu vida? Sé sincero con Dios. ¿Cuántas veces has sentido rabia en tu corazón hacia alguien que está a tu alrededor porque esa persona prospera, porque esa persona es bendecida, porque tiene de pronto un mejor trabajo que el tuyo, porque gana un salario más grande que el tuyo? ¿Tú crees que eso es correcto delante de Dios? Yo quiero decirte en esta hora que eso es algo que no es correcto delante de nuestro Rey. Dios quiere bendecirte también a ti, pero que de la misma manera tú disfrutes de las bendiciones que Dios está trayendo sobre tu vida. En Génesis 4, mira el verso 5 allí nuevamente, y dice que se ensañó en gran manera y además de eso, decayó su semblante. El egoísmo sencillamente te lleva a que tu semblante decaiga. El egoísmo te lleva a que tu semblante se venga hacia el suelo. En este pasaje bíblico vemos cómo tal vez Caín llegó con una actitud a traer esa ofrenda a Dios, pero de la misma manera su semblante decayó cuando Dios no miró con agrado la ofrenda que él le estaba entregando, ¿cierto? Tu semblante decae, ¿cierto? Cuando ves que Dios no da respuesta. Muchos creen que dando, ¿cierto?, es la manera en que Dios nos va a dar. Yo quiero explicarte algo. Tú das de lo que tienes porque ya estás agradecido con Dios. Das por agradecimiento. Nunca vas a dar por querer recibir de parte de Dios.
¿Me entiendes? Si tú esperas el favor de Dios creyendo que le estás pagando algo a Dios, quiero decirte que estás totalmente equivocado. Dios no se mueve de esa manera. Dios se mueve en amor, en misericordia. Dios bendice aún a los que ni siquiera lo merecen. Y cuando digo los que ni siquiera lo merecen, estaríamos todos en ese grupo. Porque qué merecimiento tenemos nosotros de las bendiciones del Señor. En Caín, el egoísmo hizo que su semblante decayera, que se viniese al suelo. Y cuando hablamos del semblante es su apariencia, es decir, en su apariencia física ya se veía, ya se demostraba realmente que él estaba mal en su corazón, que había un sentimiento en su corazón que no provenía del Señor. ¿Cuántas veces le has permitido al diablo zarandearte, moverte y bombardearte en tu corazón con sentimientos que no provienen realmente del Rey de Reyes y Señor de Señores? Tienes que apartarte de eso. Cuando tú sientas algo equivocado contra alguien, cuando tú sientas rabia hacia alguien, cuando tú sientas odio hacia una persona, tú tienes que pedirle al Señor de que efectivamente te guarde, te saque de ese sentimiento, porque créeme que es algo que jamás vendrá del corazón de Dios. Si sigo leyendo la escritura, verso 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Será que le podía esconder algo a Dios? Dios, sin ni siquiera mirarlo, él sabía lo que había en el corazón de Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Acá hay algo que me impacta en lo personal, porque Dios mismo le está diciendo: Caín, si tú haces el bien, ¿no vas a ser enaltecido? Si tú no haces lo correcto delante de Dios, Dios no se va a glorificar en tu vida. Si no haces lo correcto delante del Señor, el Señor no se va a glorificar en ti, no va a bendecir tu vida. Ahí estaba el problema, que Caín había dejado llenar su mente y su corazón de sentimientos que no provenían obviamente de Dios, y eso era lo que había hecho que su semblante decayera, que realmente él ya empezara a maquinar cómo matar a su propio hermanos, solo porque Dios había mirado con agrado la ofrenda de Abel. Qué terrible esto. Y cuando observamos esto, nos enseña la palabra a que si estamos por el camino correcto, así estamos haciendo lo bueno delante de Dios, vas a ser enaltecido. ¿Por qué tienes que llenar tu corazón de egoísmo? ¿Por qué tienes que permitir que el diablo ataque tu vida, tu corazón y tu ser de esa manera? Si tú estás caminando con Dios, si estás haciendo lo correcto delante de Dios, en más temprano que tarde Dios va a glorificar, va a mostrar su bendición. Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Dios va a derramar bendición en tu vida hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque estás caminando con Dios, porque la mano de Dios no se va a detener con sus hijos si Él se agrada en cada uno de nosotros. Es necesario que nos tomemos de la mano del Señor, que empieces a hacer lo correcto, que dejes de mirar a los demás, que dejes de mirar lo que está pasando con el vecino, con el amigo, con tu hermano en Cristo, con tu hermano en sangre, y te des cuenta que si tú eres un hijo, una hija de Dios, y estás haciendo lo recto delante del Señor, Dios te va a enaltecer, Dios te va a levantar, el Señor se va a glorificar en tu vida. Es que es impresionante cómo Dios mismo se lo dice. Le dice: Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Te voy a explicar lo que está diciendo ahí la palabra. En otras palabras, el Señor está diciendo: el pecado siempre está ahí, el pecado siempre nos está acechando, el diablo anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar, el pecado está ahí, ¿cierto? Depende de ti si tú te enseñoreas, es decir, te colocas por encima de ese pecado, si lo tomas, si lo ejecutas, si lo haces. Para los que no lo saben, el pecado significa errar el blanco. ¿Cuál es el blanco? El blanco es Jesús, el blanco es la vida eterna, el blanco es la santidad en la que todos nosotros debemos estar. Cuando pecamos, ¿qué pasa? Erramos el blanco, fallamos en la dirección en la que el Señor nos quiere llevar. El pecado siempre va a estar ahí, pero depende de tu corazón, depende de lo que tú realmente quieras hacer en el Señor, depende de la manera en que tú quieras caminar con Dios.
Si tú tienes el pecado ahí, pero tú te mantienes firme, oras, clamas a Dios y le dices, Señor, ayúdame, no quiero pecar contra ti, no quiero hacer lo incorrecto delante de tus ojos, pues Dios se va a glorificar en tu vida, Él te va a levantar, Él te va a dar la victoria. Pero en el caso de Caín, él obtuvo una derrota total, porque él tomó ese pecado que estaba a la puerta, porque Dios ya sabía lo que había en el corazón de Caín, de que él estaba maquinando matar a su propio hermano, y sencillamente Dios revelándole, confrontándole, lo que hizo Caín efectivamente fue matar a su propio hermano. ¿Todo por qué sentimiento? Por egoísmo, por envidia, porque no disfrutó de la bendición que estaba recibiendo su hermano. Si sigo leyendo, verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Estaba predeterminado, es decir, Caín ya había planeado absolutamente todo, la manera en que le iba a decir a su hermano salgamos al campo, qué día, qué hora, en qué momento y cómo iba a ejecutar ese crimen. Era su propio hermano en sangre. ¿Qué pasaría por la cabeza, por el corazón de Caín? A lo que yo voy con esto es que el egoísmo te lleva a matar todo. Escúchame esto, todo lo que se interponga en tu camino. Por eso hay personas que van por la vida pisoteando a todos los que se le atraviesen, a todos los que le quieran quitar un lugar, ¿cierto? A todos los que quieran predominar o que estén mejor que ellos o que sean más admirados que ellos. Cuando hay egoísmo, esa persona va eliminando, va matando, va sacando del camino al que sea. No importa lo que tenga que hacer, no importa lo que tenga que obrar, porque en su corazón solo hay ese egoísmo, porque en su corazón solo hay esa envidia, y ese es un sentimiento que no proviene del corazón de Dios. Podríamos llegar a decir, hermano, que hasta es un sentimiento diabólico que se siembra en el corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque se reveló Satanás allí en el cielo. Por orgullo. Pero ¿qué tuvo Satanás en su corazón? Envidia del lugar, del trono que tenía el Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta? ¿A qué lo llevó entonces a esto? A revelarse él y a revelarse con otra tanta cantidad de ángeles delante del Dios que los había creado. Y eso que la escritura dice, que Satanás era el querubín más hermoso que Dios había creado. Qué terrible esto. ¿Todo por qué? Por un sentimiento de egoísmo, de envidia, que Satanás siembra en los corazones de los hombres. Que cuando tú no tienes cuidado con eso, ese sentimiento puede llegar a crecer. Y hay personas que han cometido errores grandes, como pasó en el caso de Caín. Es que esto no es algo metafórico, no es una fábula, es algo real, sucedió y sigue sucediendo hoy en día. Cuando las personas quieren sacar de su camino a los que se les estén interponiendo, a los que estén sencillamente por encima de ellos, todo porque ellos quieren tener el primer lugar. Ojo con eso, porque el egoísmo te puede llevar a matar todo lo que se interponga en tu camino, y así sucedió obviamente con Caín. Finalmente, Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ojo con esto, Dios mismo confronta a Caín y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y mira la respuesta, es que esto es asombroso. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso a guarda de mi hermano? Yo creo que la respuesta, si tú lo lees en un contexto genuino, la respuesta de Caín no fue, no sé, yo no soy guarda de mi hermano, no, fue una respuesta agresiva, fuerte, deliberante, donde a Caín le decía al Señor, yo no sé, yo no soy guarda de mi hermano, porque él tenía rabia, odio en su corazón. El egoísmo te lleva a ser irreverente con el Señor, a pelear contra Dios, a no sujetarte al Señor, a ser rebelde a la voluntad de Dios. Dios
le estaba expresando lo que estaba sucediendo. Y en cambio Caín, en ese momento de haber reaccionado y decir, he pecado contra Dios, maté a mi propio hermano, él fue irreverente con Dios. Porque cuando las personas se convierten en estas hombres y mujeres egoístas, lo único que hacen es empezar a ser irreverentes con el Señor, como quieren colocarse en un lugar de preeminencia, como quieren tener toda la atención, como sencillamente quieren el aplauso, la admiración de todos. Entonces Dios lo desplazan, Dios ya no es importante, el Señor ya no tiene parte ni suerte en este asunto, dirían muchos, pero Dios es el rey, Él es el Señor, Él es el que tiene que ser admirado, Él es el que tiene que ser aplaudido, Él es el que tiene que ser reconocido, Él es el que salva, Él es el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Nuestra eternidad no es en esta tierra. Para los que hemos creído en Cristo Jesús, nuestra eternidad serán los cielos, para la gloria y para la honra del Señor. Pero ojo con ese egoísmo, porque en algún momento te puede llevar a ser irreverente con el Señor. Porque como has permitido sentimientos de rabia, de odio, de egoísmo, inmediatamente te llevará a ser irreverente con Dios como lo fue Caín. Tú conoces perfectamente la historia, tú conoces perfectamente qué fue lo que sucedió y ese pecado obviamente trajo consecuencias, consecuencias terribles, al punto de que la generación de Caín fue una generación que vagó para siempre por diversos lugares. No fue una generación bendecida. Pero el tercer hijo de Adán y Eva, llamado Set, y su nombre significa sustituto, ese sustituto, ¿cierto? Fue una generación de bendición porque Dios estaba con ellos, porque el Señor realmente estaba en sus vidas. Fueron hombres y mujeres que caminaron con Dios, mientras que la generación de Caín fue una generación apartada de Dios totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú permites el egoísmo en tu vida, esto no solamente te llevará a ti, sino a tus generaciones. Tú vas a ser el culpable de que los tuyos en generaciones futuras no obtengan la bendición de Dios. Ojo con esto, porque de nosotros depende la bendición que nuestras generaciones puedan llegar a tener, y es el deseo del corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, hoy te damos gracias a ti, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que guardes nuestros corazones, Señor, del egoísmo, Señor, de todo aquello en lo que el diablo haya querido sembrar, dañar, destruir. Arranca, Señor, esa envidia, arranca ese egoísmo, Señor, arranca esa mentira, Señor, que ha llevado a muchos, Señor, a apartarse de ti, que tú estás viendo los corazones de los hombres, Señor, y lo único que queremos, Señor, es rendir nuestras vidas a ti. Y allí donde tú estás, dile, yo quiero entregar lo mejor de mi vida a ti, Señor. Quiero colocarla en tus manos, quiero colocarla a tu servicio. Quiero que tú reines, Señor, y que tú te glorifiques, Dios, en gran manera, Señor, que tú hagas una obra grande, Señor, en mi vida para tu gloria, para tu honra, Señor. Que si he permitido sentimientos de odio, de rabia, Señor, de resentimiento, tú arranques esto de los corazones, Señor, en esta hora, Padre. Hoy te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Quita toda rabia que haya en el corazón de tus hijos, Señor, que sus semblantes no decaigan cuando otros son bendecidos, cuando otros son prosperados, sino por lo contrario, que nos gocemos, nos alegremos por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Aparta de nosotros todo sentimiento equivocado, todo dardo del enemigo, Señor. Apártalo de nuestros corazones, Señor, y que la reverencia, Señor, siempre esté en nuestros corazones hacia ti. Tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el todo en todo, Señor. Hoy bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Hoy, mañana y siempre te pedimos, Señor, que guardes nuestras vidas bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de tus alas, Señor. Que nuestros corazones sean corazones conformes al tuyo, que tú te agrades de nosotros, que tú te agrades de lo que puedas ver en cada uno de tus hijos, Señor. Hoy te lo rogamos, Dios. Es en Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Que esta palabra nos sirva para alejar todo egoísmo que pueda haber en nuestro corazón y que sencillamente el Dios de gloria habite en nosotros con su amor, con su paz y con su misericordia. No olvides compartir este mensaje. Si no lo escuchaste todo, toma unos minutos para que reflexiones en esta palabra. Sé que Dios continuará bendiciendo tu vida. Si también quieres escuchar otros mensajes, puedes ir a nuestro canal en YouTube, Iglesia Mijca, MIJCA. Allí encontrarás la palabra del Señor transmitida de una manera pura, sencilla, para la gloria y para la honra de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga, que tengas un resto de día en la bendición y en la victoria de Dios. Que tus brazos se extiendan para recibir lo que Dios ha preparado para ti y para los tuyos. Dios te guarde y te bendiga.